Quizás crees que sabes mucho acerca de los 10 mandamientos, pero te sorprenderá darte cuenta que hay muchísimo por descubrir. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? Solamente partiendo por ese punto vas a darte cuenta que hay mucho que debemos estudiar. Muchos no se ponen de acuerdo. Acompáñame a estudiar los 10 mandamientos desde una perspectiva hebrea. Vamos allá. En este estudio vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos que encontrarás en Éxodo 20. Vamos a profundizar cuál es el significado y el mensaje, porque estos mandamientos tienen mucho que ver con nosotros hoy. ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? ¿Debemos guardar todos los 613? ¿Solamente debemos guardar los 10? ¿Solamente debemos guardar 2? ¿Amar a nuestro Padre y a nuestro prójimo? Bueno, todas estas preguntas van a tener su respuesta en este estudio. Y si ya has estado antes en este canal, te darás cuenta que cada vez que nos trasladamos al siguiente espacio es porque el estudio se viene intenso. Bienvenido entonces a este estudio de los 10 mandamientos. Vamos a hacer un análisis exhaustivo a los 10 mandamientos. Lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Bueno, el material que tú vas a ver a continuación no lo hice yo, lo hizo mi esposa y yo le estoy muy agradecido porque ella de corazón quiso compartirlo para poder grabar esto. Pero tampoco es que el estudio digamos que sea de ella. ¿Quién puede decir que es dueño de algo? Los 10 mandamientos nos los entregó el Padre. Solamente le pertenecen a Él. Y Él es el único que merece la gloria por esto. Así que si hay alguien a quien debemos darle las gracias, es a nuestro Creador, que nos ha entregado los mandamientos. Acá en la imagen puedes encontrar una copia de cómo se deben haber visto los mandamientos en el idioma paleo-hebreo, en el hebreo más antiguo. Y es muy precioso poder estudiarlo. Déjame contarte una historia, muy brevemente. Sabemos que Adán y Eva, cuando comieron del fruto, fueron sacados del jardín del Edén. ¿Pero a dónde? Fueron sacados a Edén. Una vez que ocurrió esto, Caín mató a su hermano Abel y fue expulsado de la tierra en que vivían. Miremos con más detalle esto. En la imagen podemos encontrar lo siguiente. Elohim quiere estar muy cerca de su gente y es por eso que él creó un huerto en Edén, que es el jardín del Edén. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se produjo el primer nivel de separación, que fue la separación de ellos con el Padre, con Elohim. El primer nivel de separación fue espiritual, cuando ellos quebrantaron el mandamiento de comer del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal. Eso lo encuentras en Génesis 3, 23 y 24. En ese momento se quebrantó la relación que ellos tenían con Elohim. Pero luego vino un segundo grado de separación, que es cuando Caín mató a Abel. En este caso, la ofensa, digamos, no fue en contra de Elohim directamente. Bueno, sí, también lo fue, pero fue en contra de su hermano, de su prójimo. Esto provocó que se produjera un quiebre entre humanos, entre personas, la relación del hombre con el hombre. Entonces lo que podemos ver es que primero se quebró la relación vertical, la relación que nos conecta con Elohim, y luego se quebró la relación horizontal, las relaciones que tenemos con nuestro prójimo. El Padre tiene un plan para restaurar todo esto, y es a través de los 10 mandamientos. ¿Te puedes dar cuenta de lo importante que esto es? Los 10 mandamientos fueron diseñados de la siguiente manera. Primero tenemos una tabla, la primera tabla, que es la tabla de los mandamientos que restauran el eje vertical, el eje Y. Los mandamientos que nos enseñan cómo amar a Elohim. Y luego la segunda tabla es la que restaura el eje X, el eje horizontal, que son los mandamientos de cómo debemos amar a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta cómo esto nos conecta tanto con nuestro Mesías Yeshua? Porque él también nos habló acerca de estos dos grandes mandamientos, que son amar a Elohim y amar al prójimo. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre los 2 mandamientos y los 10 mandamientos. Son un todo. Los 10 mandamientos son un desglose. Y lo mismo a los 613. Son un desglose de los 10. Miremos cuáles son estos mandamientos y cómo se relacionan en esta mirada de eje X y eje Y. El eje Y es el eje que nos conecta con Elohim. Los mandamientos que están presentes ahí son: yo soy ya tu Elohim, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de tu Elohim en vano,
recuerda el Shabbat para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Realmente nos atreveríamos a cambiar uno de estos mandamientos? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si tú miras estos mandamientos, nadie de ninguna religión diría de que se pueden cambiar, excepto uno. Recuerda el día de Shabbat. Por alguna razón la gente cree que ese mandamiento ya no corre, se abolió, se puede cambiar. Ese, de los otros 4, es el único diferente. ¿Por qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Por otro lado tenemos el eje X, el eje horizontal. Son mandamientos que están diseñados para restaurar la relación entre hombre y hombre. Por un lado tenemos el mandamiento de no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio contra el prójimo y no codiciar. Ahora, hay algo que tenemos que tener muy presente cuando miramos los 10 mandamientos. Y es que de partida, ese título que he venido usando hasta ahora ya está malo de por sí, porque no son 10 mandamientos. Miremos lo que nos dice la Biblia en su idioma original. Porque como siempre digo en todos mis videos, la importancia de ver las cosas en su contexto. Éxodo 21 nos dice lo siguiente: habló Elohim todas estas palabras diciendo. Eso lo dice la versión Reina Valera. Y la versión Kadosh dice: entonces Elohim pronunció todas estas palabras. No dice mandamientos, lo que dice es palabras. Cuando nosotros miramos este versículo en hebreo podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, se refiere a 10 mandamientos como conjuntos de palabras. No está diciendo mandamientos y no dice 10. Dice conjunto de palabras. Y además podemos encontrar esta palabra que no tiene traducción, que si tú has visto otros videos sabrás que representa a Yeshua, de acuerdo a Apocalipsis 1:8, que dice que Yeshua es el alfa y el omega, lo que en hebreo es Aleph y Tav, las 2 letras que tú encuentras ahí. Esto une la palabra Elohim, que sea mal traducido como Dios, hacia todas las palabras o conjunto de palabras. Podemos notar entonces esta conexión, que Elohim, a través de Yeshua, nos entrega todas las palabras. O, visto desde otra perspectiva, Yeshua siendo el conjunto de palabras que conforman a Elohim. Recuerdo que en algún momento, en un colegio cristiano donde yo trabajé antes, hice esta actividad. Lean Éxodo 20 y háganme una lista con los 10 mandamientos. Parece una actividad muy sencilla, sobre todo considerando que eran estudiantes de tercero medio en Chile, 17 años, para que te hagas una idea. Rápidamente me trajeron los cuadernos, mis niños de ese tiempo, y yo les decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Al cuarto o quinto niño que me dijo, profesor, ¿por qué usted encuentra que todos los trabajos están malos? Yo les dije, porque yo sé lo que están haciendo. No están leyendo la Biblia para buscar los 10 mandamientos, están buscándolos por internet. Y las listas que aparecen en internet están malas. Lean la Biblia y hagan un resumen como yo les pedí. Cuando los niños hicieron eso, se dieron cuenta de varias cosas. Esta lista de 10 mandamientos fue manipulada para que las religiones o denominaciones puedan aprovecharse de ella. Por ejemplo, la Iglesia Católica quita el mandamiento que dice no te harás imágenes y lo cambia separando el no codiciarás en los bienes de tu prójimo y la mujer de tu prójimo. Eso es aprovechamiento. Lo que nosotros debemos hacer es leer la Biblia y encontrarla. Miremos un poco lo que dice la Biblia si es que la vemos en su idioma original, en el idioma hebreo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta versión que es de la Biblia Kadosh, podemos darnos cuenta que ellos conservaron el siguiente detalle, y es que fueron poniendo las letras en hebreo delante del versículo tal como está en las versiones originales, que son la letra Aleph, que es el número 1, la letra Bet, que es el número 2, indicando dónde inicia y dónde termina un mandamiento. Recuerdo que tenía algunos estudiantes tan confundidos y tan complicados, quiero insistir que era un colegio cristiano, que iban en tercero medio, eso significaba que llevaban por lo menos 10 años, 11 años recibiendo educación cristiana y no eran capaces de encontrar los 10 mandamientos cuando leían Éxodo 20. Pero no es culpa de ellos, nadie se los había enseñado. Entonces yo les dije lo mismo que te quiero compartir a ti. Cuando lees Éxodo 20, comienza a leer. Y si ves que el texto está cambiando de tema, ese es tu criterio para determinar dónde termina un mandamiento y empieza el otro. Por ejemplo, cuando da el mandamiento del Shabbat, se toma varios versículos para hablar, pero todo gira en torno del Shabbat. Y luego bruscamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso es claramente un cambio de tema y no salimos de un mandamiento para pasar al otro. Ese es el criterio. Si estamos cambiando de tema, bruscamente nos damos cuenta
que es otro mandamiento. Ahora, dicho esto, vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 20. Comienza diciendo, yo soy Yah tu Elohim, Anoji Yah Eloheja, quien lo sacó de la tierra de Misrayim fuera de la casa de esclavitud. ¿Te das cuenta cómo esto es una idea completa en sí misma? Debemos reconocer que Él es nuestro Elohim. Si yo no lo reconozco como Elohim, como creador, como padre, como Señor, da lo mismo que lea todo lo que viene después. No tiene importancia. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco su autoridad, ¿por qué debería obedecerlo? Pero si lo primero que hago es reconocer su autoridad, luego todo lo demás viene por consecuencia. El primer mandamiento está representado por la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph. Como puedes ver ahí, está representando una cabeza de buey, que es un líder, un libertador, alguien fuerte, poderoso. De hecho, la palabra Elohim se puede traducir como poderoso o poderosísimo o el más fuerte. Esto más que un mandamiento es una afirmación de fe, porque debemos entender que estas 10 palabras son como una especie de sinónimo de tener temor de Adonai, temor de Yah. Las 10 palabras es el equivalente a tener un temor de Adonai. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Yah. Si es cierto el criterio que yo estoy planteando, entonces el segundo mandamiento debería ser un cambio de tema. Veamos si esto realmente se cumple. El segundo mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Te das cuenta como primero es que yo digo, reconozco que Él es mi Elohim, luego no tengo otros dioses, ¿no es cierto?, delante de su presencia. Hay dos palabras que están destacadas acá, que son la palabra delante, que es al, del Strong 5921, que significa sobre, en contra o encima, sobre todo la palabra en contra. Y luego tenemos panim, que significa rostro, presencia o cara. Todo lo que se pone en contra, que se opone, que se pone cara a cara, que desafía a Elohim, está endiosándose, está poniéndose como si fuese un dios. Esto es el acto que cometió Hasatán y también es el acto que cometió Nimrod. Recordemos que el libro de Proverbios dice que Elohim detesta los ojos altivos, aquel que actúa con soberbia, aquel que quiere tomar su lugar. Por esto es que cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Todo lo que pongamos por encima de Elohim, entonces va a ser un ídolo para nosotros. El segundo mandamiento va a estar representado por la letra Bet. La letra Bet es una casa. Y la casa es una manera en que la escritura se hace referencia al templo, que primero fue el templo físico y luego es espiritual. Nosotros, nuestro cuerpo es el templo. Transgredir este mandamiento es como afrentar su casa, es ofenderlo, es ofender al dueño de casa, al sacerdote del hogar. Recuerdo, por ejemplo, que en algunas familias inclusive está la tradición de que el dueño de casa se sienta a la cabecera de la mesa. Si tú te sientas en ese lugar o pones a otra persona en ese lugar, en algunos hogares, en algunas culturas, se interpreta como ofender al dueño de casa. Lo mismo ocurre con Elohim si tú pones a alguien en el trono que es solamente de él. La casa también se relaciona con la creación. Vamos a ver que también este mandamiento tiene mucha conexión con el cuarto, con el Shabbat. Esa es una conexión muy interesante que vamos a ver después. Yo de verdad te invito a que por favor veas este video hasta el final. Es algo que uno no debería estar pidiendo, ¿no es cierto? Ve el video hasta el final. Pero hay unas conexiones tan interesantes que vamos a ver al terminar este video, cuando revisemos los 10 mandamientos, que van a valer mucho la pena. Elohim hace unas cosas demasiado perfectas para la gloria de su nombre. No te las puedes perder. El tercer mandamiento es no tomar a la ligera el nombre del Eterno, el nombre de Yod Hei Vav Hei. Y este mandamiento se ha utilizado mucho para enseñar muchas falsas doctrinas. Una de las principales falsas doctrinas que se enseñan es la inefabilidad del nombre. ¿Qué es eso?, te estarás preguntando. Es un mandamiento rabínico, no bíblico, sino que rabínico, que dice que no se puede pronunciar el nombre del Eterno, el nombre de Yod Hei Vav Hei. Esto no es bíblico. Hay muchos ejemplos en la Escritura en que vemos que se pronuncia el nombre, en que se nos insta a pronunciar el nombre. No tomar el nombre a la ligera no es lo mismo que no pronunciar en lo absoluto su nombre. Cuando nosotros miramos este mandamiento en el hebreo, vemos que están algunas conexiones muy interesantes. Vemos que este es el mandamiento número 3, por lo tanto se representa con la letra Gimel.
La letra Gimel es un pie y significa, entre otras cosas, redentor, redención. En el primer mandamiento, Elohim se presentó Aleph como un líder. Luego, en el segundo, Bet, como el líder de la casa. Entonces, en este mandamiento, él le va a hacer mucho hincapié a su nombre, porque los nombres representan la esencia, la identidad. Como vimos en el estudio de los nombres, está el significante y el significado, que son dos caras de la misma moneda. Esto lo podemos ver en Joel 2:32, que nos dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yod-Hei, Vav-Hei será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, habrá Yeshua. Yeshua está presente en este mandamiento. ¿Por qué? Podemos ver, de acuerdo a Hechos 2:21, que este mandamiento está establecido de que al invocar el nombre de Yeshua somos salvos. ¿No parece una contradicción que el Antiguo Testamento diga en Joel que somos salvos al invocar el nombre del Eterno, de Yah, y en cambio en Hechos se diga que es invocando el nombre de Yeshua? No hay contradicción. Todo lo que pasa en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ya estaba escrito en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver porque está Yeshua encriptado como Aleph Tav. Entonces cuando dice no tomarás, Aleph Tav, Yeshua, el nombre de Yah. El Aleph Tav también es el nombre de Yah, es Aleph Tav, Shem Yod-Hei Vav-Hei. El Aleph Tav es el nombre, es la esencia de Yah. Recordemos que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Ahí está marcado en un círculo el Aleph Tav, Yeshua, conectado con el nombre del Eterno, Yod-Hei Vav-Hei. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, el nombre del Eterno. Y por eso es tan importante el nombre Yeshua y no Jesús, porque ese es su verdadero nombre. Jesús no significa nada, solamente es una alteración. Puedes ver el video que hice al respecto, lo dejo abajo en la caja de comentarios. Es muy importante que entendamos lo siguiente. La palabra para ligera, no tomar a la ligera, es la palabra shav, que en hebreo traduce vano, vacío, inútil, idolatría. Esto es un pecado de idolatría también. Si tomamos su nombre en vano, es falso. Si usamos su nombre para decir algo que no es cierto, o si lo utilizamos, como hace el judaísmo, como un amuleto. Todo esto se traduce en idolatría. Debo decir también que de hecho a mí no me gusta cuando veo personas que lo utilizan en poleras, tazones, como si fuese parte del merchandising que se le llama, que podemos hacer con su nombre. Creo que debemos darle cierta solemnidad al nombre y debemos tener mucho cuidado y respeto con su nombre, pero no irnos al otro extremo de decir es impronunciable, porque no lo es. Y con esto llegamos al mandamiento que de los 10 quizás es el que ha causado más controversia, que es el mandamiento del Shabbat, el cuarto mandamiento. Miremos lo que nos dice en hebreo. Lo primero que llama la atención es que dice recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Es interesante que diga recuerda, porque ¿por qué no dice guarda el día de Shabbat, descansa en el día de Shabbat? ¿Por qué recuerda? Es una interesante lección de palabras. Al verlo en el hebreo encontramos lo siguiente, que también está el Aleph Tav unido a Yom Shabbat, Yom HaShabbat. ¿Qué quiere decir? Que si leemos, ahí literalmente dice Zahar, recuerda a Yeshua, al Aleph Tav, en Yom HaShabbat, en el día de Shabbat. ¿Para qué? Para apartarlo, para que sea santo. Ahí está Yeshua justo al medio, conectándose con Shabbat. Recordemos que Mateo 12:8 nos dice que Él es el Señor del Shabbat. ¿Por qué? No porque Él lo abolió, sino porque Él va a gobernar durante el reposo milenial. Y cuando guardamos Shabbat, estamos practicando, estamos enseñando para ese milenio. Shabbat es el cuarto mandamiento, por lo tanto está representado por la letra Dalet. Dalet era una especie de puerta, una puerta de campaña. Significa entrada. Guardar el Shabbat es la entrada al reposo, la entrada al reinado milenial. No es algo que debe tomarse a la ligera. Es interesante, como te decía, la palabra recuerda, porque recuerda no solo conectado a Yeshua, sino que la misma palabra en sí es recuerda, pero también es marca, memoria, ser consciente, ser hombre, ser un ser humano. Esto nos conduce a que si recordamos Shabbat, seremos santos, seremos Kadosh. ¿Por qué? Porque el Shabbat se debe guardar de manera racional, consciente. Esto nos separa de los animales, por ejemplo. Es muy importante que nosotros seamos sabios al momento de guardar Shabbat.
no religiosos, sino sabios, entendiendo que es una cita que tenemos con nuestro Creador. Pasemos entonces al quinto mandamiento. Aquí surge una pregunta muy interesante, que es, ¿por qué el quinto mandamiento está en esta tabla? Honra a tu padre y a tu madre no parece tener mucho que ver con restaurar la relación con Elohim, porque tu madre y tu padre son seres humanos. O sea, el Shabbat, no tomar el nombre de Elohim en vano, no tener otros dioses, sí, todo el sentido del mundo. Pero honra a tu padre y a tu madre, ¿no deberían estar en la otra tabla? Bueno, profundicemos entonces en este mandamiento. Cuando lo miramos en hebreo, miren lo que vamos a encontrar tan interesante. Aleph Tav de nuevo, pero 2 veces. ¿Por qué 2 veces? La primera vez que aparece Aleph Tav está unido a la palabra Padre. Yeshua, Aleph Tav, Alfa y Omega, el principio y el fin, unido al Padre. Esto lo vemos en Juan 10:30, que dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, la segunda vez que aparece unido tiene una letra Vav, que es el clavo, y significa unión. Vemos que está el Aleph Tav con este conector, con este clavo, de hecho se traduce como I, mostrándonos a Mashiach crucificado. Es el líder que está clavado, porque la Vav es un clavo, a Tav, un madero, una cruz, que es señal de pacto. Todo esto que nos muestra la unión. Recordemos que Elohim ha hecho un pacto con nosotros. La Tav es la señal de pacto, que es unido a través del clavo. ¿Entre quién? Entre la novia y el líder de la casa, que es Elohim. Por eso la madre y el padre. Recordemos que la Escritura dice que el matrimonio es como un cordón de 3 dobleces. Es una unión firme y fuerte. El novio y la novia se unen a través, ¿no es cierto?, del sacrificio de Mashiach. En esta frase se nos está revelando el profundo significado del matrimonio. Un hombre y una mujer que delante de Elohim se vuelven una sola carne, como dice Génesis 2:24. Y también en esto se nos revela el plan de salvación, el plan de redención de Elohim para con su pueblo, que es el pacto matrimonial. Él murió, él dio su vida clavado en el madero para poder casarse con su novia. Este mandamiento es en sí mismo la revelación de su gracia, es el sacrificio máximo para recuperar a su novia. Es una promesa de vida. Si lo miramos, es el quinto mandamiento que está representado por la letra Hei. La letra Hei es vida, es revelación, es gracia, es vida. Es el aliento, el soplo de Elohim. La palabra para honra es kaved, que significa peso, abundar, gloria. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque debemos darle el justo peso, el justo balance a nuestros padres, porque su unión matrimonial permitió nuestra vida de la misma forma en que Yeshua, uniéndose con su pueblo, trae vida. Este mandamiento es el último en la lista de cómo restaurar nuestra relación con Elohim para dar inicio a restaurar nuestra relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque los padres son una representación física de algo espiritual, que es el amor de Elohim por su pueblo. Nuestros padres no son, comillas, nuestro prójimo. Ellos son la imagen de la autoridad de Elohim en la tierra. Quisiera hacerle harto hincapié a esto. La imagen de autoridad de Elohim en la tierra son los padres, no son los pastores, no son los rabinos, no son los líderes, los curas, el papa, ni ninguna otra autoridad religiosa. Solamente los padres son los autorizados por Elohim para hacer una representación de su autoridad en la tierra. Y probablemente estés pensando en esos malos padres. Es cierto, pero no porque hayan malos padres nosotros vamos a descartar la autoridad de Elohim. Al contrario, es una enorme responsabilidad ser papá o ser mamá, porque representas a Elohim delante de tus hijos. La autoridad que él tiene y eres su modelo. Por eso es que es tan importante el rol, porque su influencia es tan grande que marcan la vida de una persona para siempre. ¿Qué les parece si ahora pasamos entonces a los mandamientos relacionados con amar al prójimo? Vamos al sexto mandamiento. El sexto mandamiento es no asesinarás. Este es el primer mandamiento que se nos da en relación con nuestro prójimo y el sexto mandamiento en la lista. Por lo tanto, se corresponde con la letra Vav. La letra Vav, como ya vimos, es la letra que representa clavos, es la relación horizontal
o sea, entre hombre y hombre. De hecho, la letra Vav se utiliza para representar al hombre, al ser humano, porque cada uno de nosotros somos como ganchitos que nos unimos dentro de la obra que Elohim hace. Y además el hombre fue creado en el sexto día de la creación. Por eso es que este mandamiento es muy importante. El asesinato fue el primer pecado que se cometió hacia un prójimo, cuando Caín mató a su hermano Abel. Está representando la separación entre hombres. Es el ejemplo máximo de cómo dos hombres pueden separarse cuando uno provoca la muerte del otro. Totalmente en contra del espíritu de Elohim. No asesinar provoca la unión que se relaciona con el mismo significado de la letra Vav. Es cierto que hay gente que a veces nos colma la paciencia, que lo único que uno quisiera es desaparecerlos del mapa y que no te molesten más. Pero fíjate en esto. Cuando tú eres capaz de sobrepasar eso, cuando tú eres capaz de amar a tu prójimo a pesar de que te supere, se produce el máximo ejemplo de unión y de amor. Y está reflejando el carácter de Elohim, que dijo Yeshua: en esto verán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y los discípulos eran muy diferentes entre sí, con características y un carácter muy diferente el uno del otro. Entonces, no era amar al prójimo solo si te cae bien, era amarlo superando esas diferencias. En cambio, el asesinato es todo lo contrario. La palabra para asesinar es del Strong 7523, que es ratzach, que significa matar, pero en el sentido de homicidio, de asesino, de un asesinato voluntario. Es importante hacer esta aclaración porque Elohim manda a veces a matar personas, pero es en contexto de guerra o en contexto de juicio. El mandamiento no es no matar, el mandamiento es no asesinar, o sea, no cometer un homicidio consciente, voluntariamente, con la intención de terminar la vida de otra persona. Pero si es en defensa propia o si es en otro contexto como de guerra o por juicio, no es algo que esté prohibido en la Torá. Pasemos entonces al séptimo mandamiento, que para algunos se siente como que si los hubiesen matado, pero en realidad es otra cosa. Estamos hablando del mandamiento de no cometer adulterio. Este es el séptimo mandamiento y está conectado con la letra 7, que es la letra Zayin, que en paleohebreo es un arado y representa la semilla o el alimento. En hebreo, la palabra para semilla es la misma palabra que para semen, y un adulterio que implica una relación sexual fuera del pacto, fuera de la bendición del matrimonio. Por lo tanto, la ejad, la unión perfecta del matrimonio, se corta, no el arado. Además, la palabra para adulterio del Strong 5003 es naaf, que también significa apóstata, o sea, una persona que abandona a Mashiach, que le es infiel también a Mashiach. Sigue otro ruach. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir lo siguiente. En ningún matrimonio una persona le es infiel de un día para otro a alguien. Son muy raros los casos en que es como una locura del momento. Eso no pasa. Tú debes tener mucho cuidado de cuidar tu matrimonio, de velar para que el amor siga vivo. Tienes que invertir en tu matrimonio. Y si percibes cualquier peligro, cualquier riesgo, cualquier amenaza, cortarla inmediatamente. No juegues con fuego. No te permitas ni siquiera pensar en esa idea. Recházala inmediatamente, porque es un tremendo pecado el adulterio. Recuerda que el matrimonio es una representación de la unión de Elohim con su pueblo, de su amor. Por lo tanto, romper eso y sembrar una semilla en otro lugar, eso es algo que a Elohim le ofende muchísimo. Y con toda razón. Por lo tanto, ten mucho cuidado. Pasemos ahora al octavo mandamiento. El octavo mandamiento nos dice, no robarás. El octavo mandamiento está representado por la octava letra, que es la letra Het, que es una cerca, una separación, una división, un límite. Y las cercas fueron creadas para establecer los límites de la propiedad. ¿Te das cuenta cómo nada es casualidad acá? En hebreo, la palabra para robar es ganav, que significa hurtar, robar, engañar, o una injusta adquisición de la propiedad ajena. Uno no puede dejar de sorprenderse cómo todo es tan perfecto en la escritura. No, imagínate, el octavo mandamiento, justo la letra que es un cerco que representa... No, espectacular.
Vamos a revisar los que vienen. El noveno mandamiento es no dar un falso testimonio contra tu prójimo. También algunos lo han traducido como no mentir. Este está representado en la novena letra, que es la letra Tet, que es una cesta de barro, que su significado es contener, ¿no es cierto? Uno pone dentro de una cesta, ¿no? De una jarra, semillas, líquidos, algo, ¿no? Que son contenidos en este recipiente. En esto se representa al cuerpo humano, ¿no es cierto? Que es contenedor del alma, y también a la mujer cuando está embarazada, porque contiene otra vida. Por 9 meses la mujer acoge en su vientre una semilla que depositó el varón, que va a producir una vida dentro de ella. Por eso es que la mujer también se compara con la tierra que recibe la semilla. Nosotros somos vasijas de barro, somos los contenedores de la palabra de Elohim, esa semilla que da fruto. Por lo tanto, nuestro testimonio de vida tiene que ser coherente con la semilla que hemos recibido. No puede haber un falso testimonio. No podemos decir que hemos recibido la semilla de Elohim, su palabra, en nosotros, para que el fruto de eso luego sea un fruto de maldad. No damos falso testimonio. Literalmente, esta frase en el hebreo dice no testificar, prójimo, testimonio falso. O sea, se puede interpretar de dos formas. No hablar mal del prójimo, o sea, la shonará, lengua maligna, que es una vasija de barro, el pelambre, como se le dice en Chile, o la calumnia. Pero también nos habla de la misericordia que debemos tener, de la fragilidad de nuestro prójimo, porque él es un vaso de barro, es frágil. Una palabra puede destruir la vida de una persona. ¿Cuántas veces nos han dicho una palabra tan hiriente que nos destroza por dentro? Ahora, la palabra para falso es sheker, que también se puede traducir como injusto, porque es un tremendo acto de injusticia decir una falsedad en contra de nuestro prójimo. La otra posible interpretación es que no debemos dar un falso testimonio a nuestro prójimo. No debemos engañarlo, mentirle, darle una falsa verdad, una verdad a medias, una mentira blanca. Nada, hermano, nada. Mateo 5:19a nos dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Por eso es que pecar es dar un falso testimonio de Elohim y de sus testimonios. Su palabra es su testimonio, que es verdad. Cuando estamos predicando, cuando enseñamos la palabra, tenemos que ser consecuentes con nuestra vida, con nuestro testimonio. Su palabra, su mandamiento, sus fiestas, todo lo que nos ha entregado son semillas en nosotros y tiene que haber una coherencia. De hecho, decir estas palabras que acabo de mencionar a mí me desafían mucho, me hacen cuestionarme, ¿realmente lo estoy haciendo? ¿Tengo que mejorar? Bueno, recordemos que la palabra dice que somos vasijas de barro en manos del alfarero. Permitamos que Él vaya perfeccionándose en nosotros. Pero no podemos quedarnos tranquilos con esto. Tiene que quebrantarnos, tiene que confrontarnos. Ahora, también es muy interesante que la letra Tet está relacionado a una serpiente. Fue la serpiente la que faltó a este mandamiento porque engañó a la mujer para que comiera del fruto. La palabra sheker o falso también se puede traducir como engaño. Y la serpiente entregó un falso testimonio sobre un mandamiento que Elohim le había dado al hombre directamente. Vamos entonces con el 10º y último de la lista de los mandamientos o de las palabras que Elohim nos entregó. Te invito a que no dejes de ver lo que viene después, que son algunas conexiones que podemos establecer muy interesantes entre estos mandamientos. Y el 10º mandamiento es una lista de no codiciarás, muchos ejemplos que la escritura nos da. Este 10º mandamiento está representado por la letra Yod, que en hebreo pictográfico es como un brazo, una mano, representa la obra o el trabajo. Entonces, codiciar lo ajeno es no estar conforme con el fruto del trabajo de la persona que nos sustenta. ¿Quién es el que nos sustenta en todas las cosas? Es Elohim. Pero inclusive si estoy inconforme con el fruto de mi propio trabajo, también es una crítica al Padre, porque es el Padre el que nos fortalece, es el Padre el que nos da el trabajo que tenemos, nos da la salud para poder realizarlo. Entonces es un acto de desagradecimiento, es una ofensa codiciar lo que el otro tiene, porque estás diciéndole al Padre, lo que yo tengo no me es suficiente. Podemos ver cómo hay tantas conexiones tan interesantes cuando vemos los mandamientos, cuando los vemos en el hebreo, cuando los vemos en su contexto. Esto es demasiado interesante. Pero la cosa se pone mejor, porque también podemos ver algunas conexiones que hay entre mandamientos. La escritura tiene distintos niveles de interpretación
Y tú mereces saberlo, mereces conocer esas conexiones porque amas la Torá y quieres guardar la palabra de tu Elohim. Así que acompáñame a revisar lo siguiente. Miremos entonces algunos patrones bíblicos que podemos encontrar en los 10 mandamientos. El primer patrón que es muy interesante es la bidimensionalidad de la escritura. La escritura la podemos encontrar en una dimensión terrenal y en una dimensión espiritual. Es muy importante que tú entiendas esto. La escritura está en estas dos dimensiones que son un reflejo una de la otra. Todo lo que pasa en lo espiritual tiene un reflejo físico y todo lo físico tiene un reflejo espiritual. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar también en nuestro cerebro, en el cómo el cerebro que Elohim nos dio también lo representa. Porque un cerebro humano se puede dividir en dos hemisferios. Un hemisferio derecho que representa el pensamiento holístico, la intuición, la creatividad, lo artístico, lo sentimental. Y por otro lado, un hemisferio izquierdo que representa todo lo analítico, lo lógico, el lenguaje, la matemática, lo espiritual por un lado y lo terrenal por el otro. También lo podemos ver como la conexión que hay entre el Brit Hadashah y el Tanaj, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como mal se han traducido. Son dos representaciones de lo mismo. Y también la diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer está mucho más conectado a lo sensible, a lo espiritual, mientras que el hombre está mucho más conectado a lo físico y a lo material, porque Elohim a cada uno lo creó con propósitos diferentes. Y los 10 mandamientos, como pudimos ver, los primeros 5 relacionados a lo espiritual, los segundos 5 a lo físico. Lo terrenal es un reflejo de lo espiritual. Es algo que debes tener muy presente. Déjame darte un ejemplo en las Escrituras. Podemos ver cómo nuestro patriarca Isaac, cuando estuvo viejito, él quedó ciego. Él físicamente estaba ciego, no podía ver. Pero también eso es un reflejo de algo espiritual, porque él estaba ciego a la realidad de sus hijos. Él tenía al frente a Jacob y Esaú, pero prefería a Esaú, que representaba lo físico y no lo espiritual. Él no podía distinguir bien la verdadera condición de sus hijos. Y ejemplos como esos podemos ver muchísimos en la Escritura. Recuerda que Génesis 1.1 dice que en el principio creó Elohim los cielos, lo espiritual, y la tierra. Y están conectados el uno con el otro. Esto también lo podemos encontrar en los 10 mandamientos. El primer mandamiento, lo ves tú en amarillo, está conectado con el primer mandamiento de la segunda tabla. Lo mismo el segundo con el séptimo, el tercero con el octavo y así. Lo que es una representación física también va a ser una representación espiritual. Miremos esta conexión. El primer mandamiento es: yo soy Yah tu Elohim. Este es un mandamiento espiritual que se conectaría con el mandamiento sexto, que es el mandamiento físico, que es no matarás. ¿Por qué? ¿Dónde podemos ver esta conexión? Porque tenemos un Elohim que es dador de vida. Él da la vida. Él es la fuente de vida. Él da y quita la vida. Como nos dice Génesis 2.7, Job 33.4, Nehemías 9.6, 1 Samuel 2.6. Elohim es la fuente de vida. Por lo tanto, asesinar es atentar contra su misma naturaleza. Lo podemos ver también en cómo el segundo mandamiento está conectado con el séptimo. Porque el segundo mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y el séptimo es: no cometerás adulterio. El no cometer adulterio es algo físico, que es cuando una persona rompe el pacto matrimonial. Y no tener otros dioses es algo espiritual, porque como hemos visto, de hecho la palabra para adulterio es nav, también se traduce como apostatar. Tener otros dioses para Elohim es como que le fuéramos infieles. Hay otra palabra en hebreo para adulterio que es la palabra zenud, que también se puede traducir como idolatría. Nos podemos dar cuenta como en el idioma hebreo, en el contexto original, está íntimamente relacionado. El octavo mandamiento, terreno físico, es no robarás. Va a ser un reflejo físico de algo espiritual, que es no tomar el nombre de Elohim, de Yah, en vano. ¿Por qué? El nombre de cada persona es su identidad. Y lo mismo corresponde con el nombre del Eterno, su esencia. Cuando nosotros robamos algo, cuando robamos una propiedad ajena, es como si tomáramos parte de su identidad, parte de su esencia. Por ejemplo, si yo le quito a alguien su celular, estoy robando algo que es de él, que tiene fotos, que tiene parte de lo que él es. Otro ejemplo, cuando ocurre, por ejemplo, muy común, robar la sortija, el anillo de matrimonio, como es de oro, es valioso, te lo roban.
pero te roban algo muy precioso, algo que es parte de tu identidad. Entonces, tomar el nombre de Elohim en vano es como robar parte de su esencia. Podríamos interpretar que es como usurpar su nombre. El noveno mandamiento es no dar falso testimonio. Es un reflejo del cuarto mandamiento espiritual, que es recordar el día de Shabbat. Shabbat con las otras fiestas son los Moadim, las congregaciones, las santas convocaciones de Yah. La palabra Moed está compuesto de la palabra Ed, que significa testimonio, y la preposición Mem, que significa eterno. Es un testimonio que viene de la eternidad. Entonces podemos decir que es un testimonio eterno. La letra Mem es agua, que es el medio conductor. Por lo tanto, es algo que viene de la eternidad, llega a este terreno físico. Si damos un falso testimonio, tenemos que entender que el Shabbat es un testimonio de Elohim en la tierra, el testimonio de que Él creó todo en 6 días. Entonces, estamos dando falso testimonio, es lo mismo que quebrantar Shabbat. El Shabbat es el medio por el que un testimonio espiritual se conserva y se transmite a la dimensión terrenal. La palabra Ed también es una contracción de la palabra Ud, que significa duplicar o repetir o testificar. O sea, tomar lo espiritual y testificarlo o repetirlo o duplicarlo en lo físico. Y estos son los Moadim. Esto es Pesaj, esto es la Pascua, esto es panes y levadura. Algo espiritual que cobra sentido en lo físico. Es un ensayo de algo profético. Es un ensayo que repetimos todos los años hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento. No guardar el Shabbat es dar un falso testimonio. Y si lo unimos a lo que se explicó con el noveno mandamiento, es algo muy grave, porque estamos dando un falso testimonio de Elohim mismo. Y por último tenemos, honra a tu padre y a tu madre con no codiciar. Como son los padres los que nos dan el sustento, codiciar es querer tener más de lo que nuestros padres nos pueden dar. Es ofender a nuestros padres. Podemos ver entonces cómo está íntimamente conectado, porque también es ofender a nuestro Padre Eterno. La codicia es una forma de ofender a nuestro Padre Celestial y sustentador. Otro punto que también quisiera que pudiéramos conectar acá es ver la estructura quiástica. Si no sabes qué es la estructura quiástica, con esta imagen de la menorá te va a quedar muchísimo más claro. Al mirar esta imagen de la menorá, podemos ver lo siguiente. La menorá tiene un eje central y luego tiene cada uno de estos brazos que están conectados el uno con el otro. Esto se conoce como estructura quiástica, cuando podemos ver estos patrones también en la escritura. Por ejemplo, si miramos los 10 mandamientos, vamos a encontrar lo siguiente. Los primeros 5 mandamientos tienen un eje central, que es no tomar el nombre de nuestro Elohim en vano. Recordemos que, como dice la escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Todo parte de tener temor de Elohim. Este mandamiento también está muy conectado, como ya lo vimos, a la idolatría. Luego podemos ver cómo el primer mandamiento se conectaría con el quinto. El primero es, yo soy, Yod Hei Vav Hei, tu Elohim. Él es nuestro sustento. Conectado con, honra a tu padre y a tu madre, que es Elohim con nuestro Padre Celestial, nuestro sustentador. Y también tenemos la conexión entre, no tendrás otros dioses delante de mí. Los ídolos son creados, ¿no? Y ofendemos al líder de la casa, con, acuérdate del Shabbat para santificarlo, que es el sello de Elohim en su creación, o sea, en su casa. Si nosotros no guardamos el día que Él apartó para estar con nosotros, lo estamos ofendiendo porque estamos poniendo el día que Él quiere tener de cita con nosotros como menos importante de lo que sea, ver un partido de fútbol, o cualquier cosa que tú hagas en ese día. Por lo tanto, pones otra cosa en primer lugar que lo que Él espera de ti. Esto también lo podemos ver en la segunda tabla, en que están los mandamientos conectados con el amar al prójimo. El eje central es no robar. Es el octavo mandamiento que representa una completa restauración, de acuerdo a Apocalipsis 21, 1, 2. Podemos ver que este mandamiento es el eje central que es la base para todos los demás. No robar es respeta a tu prójimo, no le quites lo que es de él. Podemos ver cómo el sexto mandamiento, que es no asesinar o robar la vida, está conectado con no codiciar. Por ejemplo, robar el estilo de vida de otra persona, robar sus dones, la oportunidad de ser feliz. Esto inclusive puede ser tanta tu envidia que puedes inclusive llegar a matar a otra persona o a querer perjudicarla tanto.
dándole, por ejemplo, levantándole una calumnia o destruyendo su vida solo por envidia. Y tenemos el séptimo, que es no cometer adulterio, que podríamos decir que es romper el compromiso de fidelidad, es idolatría, es un falso testimonio. Tú le robas a tu pareja, le robas, por ejemplo, el goce, el placer, y lo vas a tener con otra persona, dar un falso testimonio. Porque cuando nosotros damos un falso testimonio, estamos robando la semilla. Recordemos que la semilla es la palabra a nuestro prójimo, conectado con la semilla como el semen, como la semilla que el hombre entrega. Entonces, es muy terrible ver, por ejemplo, cuando personas que parecían ser excelentes padres, dueños de casa, personas, mueren y al funeral llega la segunda familia y todo el testimonio de esa persona quedó sucio, quedó manchado por un adulterio. Con esto podemos ver entonces las increíbles conexiones que ocurren cuando vemos los mandamientos. Pero quiero serte muy sincero y tengo que hablarte a la cara y decirte algo que tú tienes que escuchar. Ver este video no te sirve de nada. Ver este video no te sirve de absolutamente nada si es que no vas a poner en práctica los mandamientos que acabamos de estudiar. No es escuchar lo que nos ayuda. No es conocer intelectualmente, sino que es poner por obra. Ahora, dicho esto, ¿para qué hacer todo este estudio tan a profundidad de los 10 mandamientos? Bueno, porque al hacerlo podemos alimentar nuestra fe y podemos darnos cuenta de lo maravilloso y de lo precioso y de lo perfecto que son. Por eso es que David decía tanto que se gozaba en meditar de día y de noche las instrucciones, las leyes de nuestro Elohim. Porque de verdad son perfectas y de verdad alimentan el alma y de verdad son ese motor que nos impulsa y son lo que nos guía a querer cada día ser mejores personas para con nuestro prójimo y para con nuestro Elohim. Y quisiera cerrar con las palabras del maestro. ¿Tienes algo en contra de tu padre? Tienes que presentarte delante de él y pedirle perdón. Y vas a orar, vas a ir al templo, vas a decirle a Elohim, Padre, tengo que... Y en ese momento te acuerdas, ¿tengo algo con mi prójimo? Bueno, mi hermano, la restauración es primero horizontal. Primero con tu prójimo y luego te presentas delante de tu Padre. Porque si tú saliste del jardín del Edén al Edén y del Edén al mundo, no vas del mundo al jardín. Pasas primero por Edén. Si tú estabas en el lugar santísimo y saliste al lugar santo y luego al atrio y luego afuera, tienes que primero entrar al atrio para luego entrar al lugar santo para luego ir al lugar santísimo. Y en eso se cumple la palabra de Hebreos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo quién intercede por nosotros, nuestro Mesías Yeshua. Este es el momento para que te pongas a cuenta y para que vivas una vida que honre a Elohim y sus mandamientos. Mi amado hermano, mi amada hermana, espero que este video te haya sido de mucha edificación. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Este estudio que mi esposa quiso que pudiéramos compartir hoy ha sido hecho con mucho cariño, pero no es nuestro. Es de Elohim y solo Él merece la gloria y la honra. Así que alabamos y exaltamos su nombre juntos en este día. Te agradecería mucho que pudieras dejarme un comentario. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el que más te llama la atención? ¿Cuál es el que más tienes que trabajar? ¿O cuál es el que Elohim habló y su Ruach tocó tu corazón mientras lo estábamos estudiando juntos? Y considera también darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal, porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas. El único beneficio que se obtiene por compartir estos videos es que más almas puedan alcanzar de escuchar la buena semilla. Te mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo sábado. ¡Shalom!